Se realizó una llamada de emergencia a la sala de situación del Distrito 1, Gurae-gun, Jeollanam-do. 1. ¿Qué está pasando? Una voz de mujer, temblorosa y urgente, fluyó. Las matemáticas eres tú. El dueño de la voz estaba jadeante y aterrorizado. Aquí yace desplomada la abuela Bognamni Park Suncha. Estoy inconsciente. Por favor, venga rápido. La primera unidad verificó tranquilamente la dirección e inmediatamente envió una señal para despachar. En 3 minutos, la ambulancia entró en el estrecho callejón con la sirena de emergencia encendida. Los vecinos del barrio que pasaban por el lugar se reunieron con caras preocupadas al ver la ambulancia. Dios mío, esta es la casa de la abuela Park Sun-ja. ¿Qué está sucediendo? Te vi corriendo a casa antes y escuché los murmullos preocupados de tus vecinos que han vivido en el mismo vecindario durante décadas. Los paramédicos rápidamente entré a la casa de mi abuela con mi equipo. La vieja puerta estaba abierta y el patio aún recordaba al puerto donde había desembarcado el cargamento del día anterior. Se trata de 119 paramédicos. Los paramédicos corrieron a la sala de estar. Allí, la abuela Park Sun-ja estaba tendida en el suelo. El rostro de la abuela estaba pálido y sus labios eran de un tono azulado. El paramédico mayor revisó rápidamente el pulso de la abuela. Sentí un latido débil pero irregular. Estos son síntomas de un ataque cardíaco. Tienes que llegar al hospital rápidamente. Los paramédicos rápidamente comenzaron a administrar primeros auxilios. Los ojos de la abuela se entrecerraron cuando le pusieron la máscara de oxígeno y la conectaron al electrocardiograma. La mirada parecía confusa, pero pronto una fuerte voluntad brilló a través de ella. La abuela se aferró al brazo del paramédico con una fuerza sorprendente, respirando débilmente a través de la máscara de oxígeno. Por favor, llame a Kim Kyung-hee a la estación de policía. Debo conocerte antes de morir. La voz de mi abuela era ronca, pero la desesperación en ella era tan fuerte que cualquiera podía sentirla. Los nudillos de los dedos de la abuela se pusieron blancos mientras agarraba el brazo del paramédico con una fuerza que era difícil de creer que perteneciera a una persona de 78 años. Abuela, necesitas ir al hospital ahora. La condición es crítica. El paramédico explicó con voz suave pero firme. Pero la abuela meneó la cabeza y apretó con más fuerza el brazo del paramédico. Había lágrimas en los ojos de la abuela, y en ellas estaba condensada la seriedad de 40 años. Por favor, por favor. El paramédico de mayor edad intercambió miradas brevemente con su colega ante la súplica de la abuela Kim Kyung-hee. Por un breve momento, se llegó a un acuerdo silencioso entre ambos. Tenía el presentimiento de que tal vez este era el último deseo de mi abuela. Está bien. Me pondré en contacto contigo cuando me dirija al hospital. Una leve mirada de alivio cruzó el rostro de la abuela ante las palabras del paramédico. Sus labios fuertemente apretados se relajaron ligeramente y apareció una mirada de gratitud. Mientras el paramédico mayor cargaba a la abuela en la camilla, le hizo un gesto con la cabeza a su colega y el paramédico más joven inmediatamente recogió la camilla. Mientras la ambulancia se dirigía a un pequeño hospital en la ciudad de Kure, el paramédico junior se comunicó con la estación de policía local por radio. Esta es la estación de policía de Kure. ¿Qué está sucediendo? La voz que se escuchaba por la radio estaba llena de un sentido de deber y también de precaución. La amabilidad y seriedad propias de una comisaría rural coexistían. Se trata de 119 paramédicos. ¿Eres Kim Kyung-hee? Soy un oficial de policía. En servicio. ¿Por qué estás buscando a Kim Kyung-hee? El paramédico explicó la situación, transmitiendo el estado de la abuela. La voz del oficial de turno sonó un poco sorprendida. El oficial de turno respondió mientras revisaba el registro de despacho que estaba a su lado. Kim Kyung-hee se encuentra actualmente en la escena de un accidente al otro lado de la ciudad. Mañana hubo un accidente de tráfico cerca del mercado de Hwagye. Transmitiré la situación por radio y haré que lleguen al hospital lo más rápido posible. Gracias. Después de que terminó la llamada, el paramédico miró a la abuela. Debajo de la máscara de oxígeno, los labios de mi abuela parecían murmurar algo. El paramédico se inclinó para escuchar. Por fin lo encontré. Joven, había cariño en la débil voz de mi abuela. No fueron solo divagaciones del paciente. Fue el anhelo sincero de una madre condensado durante muchos años. Eso fue cuando mi presión arterial está bajando.
La voz del paramédico mayor era tranquila, pero había una sensación de urgencia en ella. Una línea verde se movía irregularmente en la pantalla del monitor, indicando que mi ritmo cardíaco se estaba debilitando. Mi ritmo cardíaco es inestable. Te daré una inyección de atropina ahora. El rostro de la abuela se fue poniendo cada vez más pálido, y en sus manos arrugadas se hicieron claramente visibles las venas azules. De repente, la abuela intentó quitarse la máscara de oxígeno con poca fuerza. El movimiento fue leve, pero fue captado inmediatamente por los paramédicos. Abuela, tienes que mantener la mascarilla puesta. Su condición actual es crítica. La voz urgente del paramédico resonó en el coche. Pero había una fuerte voluntad en los ojos de la abuela. Era más una desesperación por transmitir algo que una voluntad de sobrevivir. Cuando muera, pídele a Kim Kyung-hee que confirme la reunión. La abuela jadeaba en busca de aire entre palabras y se esforzaba por permanecer consciente. La visión era la de una persona intentando transmitir algo, con todas sus fuerzas. Las palabras de la abuela se cortaron y el pitido en el monitor se hizo más agudo. Había tensión en los rostros de los paramédicos. Me senté en el auto ansiosamente, temiendo que mi abuela falleciera antes de que llegáramos al hospital. El joven paramédico sostuvo con cuidado la mano de la abuela, mientras su pecho subía y bajaba laboriosamente. Ese toque contenía una calidez humana que iba más allá del sentido del deber de un profesional médico. Sí, me aseguraré de informarle. No te preocupes. Una leve sensación de alivio cruzó el rostro de la abuela ante la sincera promesa del paramédico. Una leve sonrisa apareció debajo de la máscara de oxígeno. Fue una sonrisa de esperanza al final de una larga espera. Así, la ambulancia, que transportaba su última esperanza, corrió hacia el centro de salud de Kure, la única institución médica de la zona. Un momento después, un coche de policía se detuvo repentinamente frente al centro de salud de Kure. El hombre que salió del coche era un hombre alto y delgado, de unos 45 años. Era Kim Kyung, de la comisaría local, y vestía un uniforme policial marrón. Su rostro estaba lleno de preocupación, y parecía más ansioso de lo habitual. Tan pronto como cerró la puerta del coche de policía, caminó rápidamente hacia el centro de salud. Una enfermera de mediana edad estaba sentada en el mostrador de recepción de la sala de emergencias. Hola, escuché que la abuela Park Sun-ja vino a buscarme. Mi nombre es Kim Kyung-hee. La voz de Kim Kyung-hee era tranquila, pero había una tensión sutil en ella. La enfermera miró a Kim Kyung-hee y luego asintió a los médicos que estaban cerca. En ese momento, un joven médico que salía de la sala de emergencias descubrió a Kim Kyung-hee y se acercó a ella. ¿Eres Kim Kyung-hee? Mi abuela siguió buscándolo. Las cejas de Kim Kyung-hee se levantaron ligeramente ante las palabras del médico. Su rostro era una mezcla de preocupación y preocupación. No ha pasado mucho tiempo desde que Kim Kyung-hee fue transferida a Gure-eup. Solo conocí a la abuela Park Sun-ja unas cuantas veces. Era simplemente una relación entre un policía local y un residente. Entonces, ¿por qué la abuela la buscaba tanto? ¿Cómo está la salud de tu abuela? La expresión del médico se oscureció ante la pregunta de Kim Kyung-hee. Se subió las gafas y explicó con calma, pero había pesadez en su voz. La condición de mi abuela es muy crítica. Ahora se ha trasladado a la oficina central y hoy parece que será un día crítico. El rostro de Kim Kyung-hee se endureció ante las palabras del médico. Inconscientemente jugueteó con el cuello de su uniforme con una mano. Aunque no tenía una conexión especial con mi abuela, ella era un anciano que extrañamente me llamó la atención desde el momento en que la conocí. Además, el hecho de que él me hubiera estado buscando desesperadamente pesaba mucho en mi corazón. Bueno, ¿pero por qué viniste a buscarme? Quien respondió la pregunta de Kim Kyung-hee fue el paramédico que viajaba en la ambulancia antes. Salía de la sala de emergencias con el médico y se acercó cuando escuchó las palabras de Kim Kyung-hee. Yo tampoco lo sé. Incluso cuando la conciencia de mi abuela se desvanece, ella debe ver a Kim Kyung-hee antes de morir. Me dijo que me asegurara de decirle que si muero, me pidió que confirmara la reunión. ¿Parecías tan desesperado? Las cejas de Kim Kyung-hee se fruncieron nuevamente ante las palabras del paramédico. ¿Sulab? ¿Qué crees que hay en el cajón de la casa de la abuela? Kim Kyung-hee recordó de repente los pocos encuentros breves que tuvo con su abuela desde su destino. En el momento en que vio a Kim Kyung-hee, los ojos de la abuela cambiaron de forma extraña, y cada vez que se encontraron un par de veces después de eso, parecía estar mirando a Kim Kyung-hee de cerca. Envié una mirada. En ese momento pensé,
que simplemente era la soledad de las personas mayores. Pero sentí algo extraño en la manera en que se buscó a sí mismo hasta el momento de su muerte. Kim Kyung-gi levantó la cabeza como si ya hubiera tomado una decisión. La mirada en sus ojos era diferente. «Está bien. Iré a ver enseguida». Kim Kyung-gi asintió y expresó su gratitud. Sus pasos hacia la salida eran pesados pero firmes. Su corazón latía con fuerza de forma extraña mientras se preguntaba por qué su abuela lo había estado buscando tanto y qué secreto se escondía en el cajón. Se subió a su coche patrulla, arrancó el motor y se dirigió hacia la casa de su abuela con vistas a la montaña Jirisan. Poco después apareció un viejo cartel que decía «Bong Nam-ni Kim Kyung-i». Disminuyó la velocidad al entrar en el pueblo. El camino se hacía cada vez más estrecho, y a ambos lados había casas antiguas que parecían haber sido construidas en los años 70. Pronto apareció a la vista una casa con flores de azalea rosa floreciendo en su cerca. Era la casa de la abuela, Park Sun-cha. Kim Kyung-i detuvo el coche y salió. Empujó la puerta con cuidado y entró en el patio. Y luego abrí silenciosamente la puerta principal. La puerta se abrió con un crujido y entré con cautela. La casa estaba en silencio. La sala de estar estaba llena de muebles que parecían sacados de la década de 1980. Me llamaron la atención un televisor viejo, una cómoda de madera y un viejo armario de almacenamiento. Se sentía como si el tiempo hubiera pasado. La mirada de Kim Kyung-gi se dirigió a la cómoda en un rincón de la sala de estar. El cajón del hombre estaba abierto y dentro sobresalía un trozo de papel. Caminó lentamente hacia allí. El armario de cera, hecho de roble viejo, estaba pulido y había resistido la prueba del tiempo durante décadas. Kyung-gi Kim abrió, con cuidado, el cajón. Dentro del cajón había fotografías antiguas, así como periódicos y folletos descoloridos. Kim Kyung-gi fue la primera en recoger el periódico. El periódico estaba fechado el 17 de abril de 1985, y cuando Kim Kyung-gi vio la fecha, su corazón se aceleró de forma extraña. Desplegó el periódico con cuidado. En el reverso, en letras grandes, se leía el titular: Mercado de niños desaparecidos. Familia necesita ayuda para encontrarlos. Los ojos de Kim Kyung-gi se abrieron de par en par. Leyó el artículo rápidamente. La historia trataba sobre un hombre que había dejado su ropa y desapareció en el mercado. El nombre del niño era Park Young-ho, y se dice que vestía una camiseta de rayas azules y pantalones cortos azul oscuro en el momento de su desaparición. Cuando Park Young-ho y Kim Kyung-gi leyeron ese nombre inconscientemente, algo pareció conmoverse en lo profundo de sus corazones. Empezó a mirar más a fondo el cajón. También había volantes de informes de personas desaparecidas que parecían haber sido creados en varios momentos. Cada volante contenía un mensaje desesperado: «Por favor, encuentren a nuestro hijo». Y debajo se dejó la información de contacto de la abuela. Y Kim Kyung-gi sacó un grueso álbum de fotografías del cajón inferior. La portada fue escrita con sinceridad en nuestro inglés. Abrió lentamente el álbum de fotografías. Contenía la historia de un niño que crecía desde su infancia. Había fotografías tomadas inmediatamente después del nacimiento, fotografías del día 100, fotografías del primer cumpleaños y fotografías tomadas en cada cumpleaños posterior, organizadas en orden. Al pasar la última página me encontré con una foto con el título Jeong-ho, de 5 años, jugando en el agua de un valle. Era la imagen de un niño sonriente. Kim Kyung-gi miró atentamente la foto. De repente su mirada se fijó en la zona del pecho de la chica de la foto. Allí se veía claramente una cicatriz de quemadura de forma peculiar. Por un momento, el rostro de Kim Kyung-gi se puso pálido. Sus manos comenzaron a temblar. Miró rápidamente a su alrededor y notó que había un espejo en un lado de la sala de estar. Se acercó al espejo y se desabrochó lentamente la camisa. Y luego miró su cicatriz, que se extendía desde el lado izquierdo del pecho hasta el hombro. Era una cicatriz de quemadura única que comenzaba en forma de media luna y se extendía como una estrella. No podía recordar cómo era la cicatriz cuando era niño. En el orfanato solo nos dijeron que ya tenía cicatrices cuando lo encontraron. Kim Kyung-gi volvió a la foto y la comparó con su propia cicatriz. Las cicatrices del niño de la fotografía coincidían perfectamente con las suyas. Fue exactamente lo mismo. Jadeó en busca de aire y se desplomó en su silla. Su mente estaba agitada y todo su cuerpo temblaba.
Volvió a levantar la foto y la comparó con su propio rostro. Los rasgos faciales del joven y los suyos propios eran notablemente similares, a pesar de la diferencia de tiempo. Kim Kyung-hee colocó el álbum de fotos en su regazo y miró alrededor de la habitación. Ahora todo empieza a tener sentido. La mirada de sorpresa en los ojos de su abuela cuando lo vio por primera vez. La mirada cariñosa que le dirigió cada vez que se encontraron después de eso. Y la razón por la que vino a buscarlo en el último momento. Cerró los ojos y los recuerdos del día en que conoció a su abuela regresaron a su mente. En una tarde lluviosa de abril, la abuela Park Sun-ja estaba comprando en un pequeño supermercado cerca de su casa. Era una pequeña tienda que vendía artículos de primera necesidad en un pueblo pequeño, pero era un lugar donde se podía sentir la calidez propia del campo. La abuela estaba a punto de salir del supermercado, cargando una bolsa de plástico con arroz y guarniciones como de costumbre. Eso fue cuando un rostro desconocido llamó la atención de la abuela. Se vio a un oficial de policía recién nombrado, caminando y saludando a sus colegas. «Oh, veo que eres un nuevo oficial de policía». El señor Choi, el dueño del supermercado, miró por la ventana y dijo. Por un momento, pareció como si el corazón de la abuela se hubiera detenido. El perfil lateral del nuevo policía, especialmente sus ojos y su nariz, me hundió el corazón. Era una vista muy familiar, pero que no había visto en 40 años. La anciana murmuró en voz baja sin darse cuenta. La abuela abrió su cartera y sacó una fotografía antigua del bolsillo interior. Era una fotografía de Jung-ho, de 5 años, que llevé en mi billetera todos los días durante 40 años. Aunque había sido envuelto en plástico varias veces, aún mostraba signos de estar doblado y roto. Con manos temblorosas, la abuela miraba alternativamente el rostro del niño en mi message, la fotografía y el del policía en la calle. Tus ojos y tu nariz realmente se parecían. Mi corazón se aceleró. He estado mirando las caras de innumerables personas durante 40 años, buscando personas con rasgos faciales similares, pero nunca se me había acelerado el corazón de esta manera. La abuela respiró lenta y profundamente. Y entonces reuní todo, mi coraje, y me acerqué a Kim Kyung-hee. Los pocos pasos que di con piernas temblorosas me parecieron más largos que un viaje de 40 años. ¿Eres el nuevo policía aquí? La voz de la abuela tembló. Kim Kyung-hee se dio la vuelta y miró a su abuela. En ese momento, la abuela pudo ver su rostro más de cerca. Era una cara que se parecía al inglés, desde los ojos, la nariz e incluso las conexiones. Sí, esta es la primera vez que me publican. Mi nombre es Kim Kyung. Kim Kyung-hee lo saludó, cortésmente. Cuando escuchó su voz, la abuela sintió una extraña sensación de familiaridad. Aunque la voz del niño había cambiado a la de un adulto, el tono único que contenía elevó el corazón de la abuela. Pero confía, por cierto. ¿Cuántos años tienes? Kim Kyung-hee pareció desconcertada por un momento ante la pregunta personal de su abuela, pero pronto respondió amablemente. Este año cumplo 45 años. Los ojos de la abuela se abrieron de par en par al oír esa respuesta. 45 años. Si el Jung-woo desaparecido estuviera vivo, esa sería su edad. La abuela no pudo olvidar sus palabras ni por un momento. Mi respiración se hizo corta y mi corazón latía con fuerza. ¿Dónde te fue bien? Kim Kyung-hee puede haber sentido que la pregunta del anciano que conocía por primera vez era algo personal, pero lo aceptó como un interés amistoso de una persona mayor y respondió con naturalidad. En realidad, crecí en un orfanato. Según mis registros, me encontraron cerca de un mercado cuando tenía unos 5 años. El corazón de la abuela comenzó a latir más rápido. La cesta de la compra que sostenía se sacudía y mis piernas temblaban. Parecía como si 40 años hubieran colapsado en un instante. Kim Kyung-hee miró su reloj y lo saludó cortésmente. Lo siento, pero tengo algo que hacer, así que supongo que tendré que irme ahora. Nos vemos la próxima vez. Si necesita ayuda, por favor venga a la estación de policía. Kim Kyung-hee abandonó el lugar con un ligero suspiro. La abuela simplemente se quedó allí parada y observó su espalda mientras él se alejaba. En la calle, donde caía la lluvia primaveral, lágrimas más calientes que la lluvia fluían de los ojos de la abuela. Ese policía podría ser nuestra alma. La abuela murmuró con voz temblorosa. Y con esas palabras, la chispa de la esperanza que no se había extinguido durante 40 años comenzó a arder brillantemente de nuevo. Esa noche, la abuela regresó a casa con las piernas temblorosas.
Desde el momento en que llegó a la puerta principal, sus manos continuaron temblando sin parar. La abuela se acercó al viejo armario que estaba en la esquina de la sala de estar. Cuando abrí el cajón superior, había álbumes de fotografías alineados en una pila ordenada. La abuela siguió el proceso de crecimiento de su hijo, pasando cada página con dedos temblorosos. Tomé la foto más clara y la coloqué sobre la mesa. Y pensé en la cara de Kim Kyung-hee, a quien conocí hoy. Los ojos son iguales, murmuró la abuela, señalando los ojos ingleses en la foto. Y la forma única de la nariz y la forma de los labios que suben más hacia el lado derecho al sonreír, hacían parecer como si estuviera viendo un crecimiento que se había saltado en el tiempo. El corazón de la abuela latía con fuerza. Pero pronto surgió una preocupación. ¿De qué otra manera puedo preguntar? No puedes decir de repente, ¿eres mi hijo? La abuela miró las fotografías extendidas sobre la mesa, perdida en sus pensamientos. Incapaz de dormir por tantas preocupaciones, la abuela finalmente cerró los ojos al amanecer. Y a la mañana siguiente miré por la ventana y vi que el cielo se oscurecía y que las gotas de lluvia empezaban a caer. En la radio se supo que se había emitido una advertencia de fuertes lluvias para el área cercana a Jirisan. También se hizo un anuncio en Guriup, instando a la preparación para emergencias. «¡Está lloviendo!», la abuela murmuró mientras miraba por la ventana. Un momento después sonó la transmisión del pueblo. Estimados residentes, el nivel del agua de Boknamcheon ha alcanzado un nivel peligroso. Se solicita a los residentes que viven a lo largo del río que evacúen inmediatamente al centro comunitario o al gimnasio de la escuela. Lo repito. Cuando la abuela escuchó la transmisión, comenzó a preocuparse. Porque la casa de mi abuela estaba cerca de Boknamcheon. Eso fue cuando se escuchó un fuerte golpe en la puerta principal. ¿Está ahí? Esta es la policía. El dueño de la voz era Kim Kyung. La abuela abrió la puerta con una mezcla de emoción y nerviosismo. Kim Kyung-hee estaba empapada por la lluvia. Abuela, tenemos que evacuar rápidamente. Boknamcheon Jaebang se encuentra en una situación peligrosa. Todos los residentes de la zona ahora están evacuando al gimnasio de la escuela. La voz de Kim Kyung-hee era tranquila, pero tenía un matiz de tensión. La abuela lo miró y oró en su corazón. Por favor, esta vez será real. He estado esperando durante 40 años. Está bien. Solo empacaré un poco. La abuela entró apresuradamente a empacar sus cosas para llevarlas al refugio. En ese momento, de repente, se escuchó un fuerte ruido detrás de la casa, acompañado de un fuerte trueno. Cuando la abuela salió sorprendida, vio que parte del techo se había derrumbado. Y para colmo, el pequeño arroyo que había detrás de la casa ya se había desbordado y estaba fluyendo hacia el patio. «Abuela, tengo que salir ahora mismo». Kim Kyung-hee corrió hacia su abuela. En ese momento, un gran trozo de madera fue arrastrado por las aguas embravecidas y arrastrado hasta el patio. El árbol avanzaba a paso rápido hacia la abuela. «Ten cuidado». Kim Kyung-hee corrió hacia su abuela sin dudarlo. Empujó a su abuela con tanta fuerza que terminó golpeando el bloque de madera. Kim Kyung-hee cayó al suelo junto con Fury, y parte de su camisa quedó atrapada en las ramas ásperas de un árbol y se rompió. ¿Estás bien? La abuela se acercó a Kim Kyung-hee sorprendida. Kim Kyung-hee se levantó lentamente con una expresión de dolor en su rostro. Su uniforme estaba mojado y roto, dejando al descubierto cicatrices. Una cicatriz única en forma de media luna, que se extiende desde el lado izquierdo del pecho hasta el hombro. Era una cicatriz de quemadura, de forma peculiar, como si una luna creciente hubiera extendido sus ramas. Los ojos de la abuela se abrieron de par en par. Sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Volvió a mi mente un vívido recuerdo de hace 40 años. La forma de la herida que Young-ho, de 4 años, sufrió el día que fue llevado al hospital para recibir tratamiento después de derramarse agua encima, mientras manipulaba una tetera con agua hirviendo en la cocina, era exactamente la misma. La voz de la anciana con cicatrices temblaba, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Kim Kyung-hee siguió la mirada de su abuela y miró su pecho. «Está bien. Es una herida del pasado». Kim Kyung-hee parecía avergonzada y rápidamente planchó su camisa rota. Había una mirada de duda en su rostro. No podía entender por qué mi abuela estaba tan interesada en sus cicatrices en una situación de tanta emergencia. La abuela de repente pareció haber tomado una decisión y comenzó a caminar hacia el interior de la casa.
Miré hacia la vitrina, caída, y traté de hurgar en los cajones. Solo un momento. Tengo algo que mostrarte. Todos los sentidos de la abuela estaban borrosos. No se oía ningún ruido de lluvia ni de agua subiendo. El mero hecho de estar en presencia de su hijo, Amino Ainemunzicha, quien no había visto en 40 años, llenó su corazón. Abuela, ahora no. El agua sigue subiendo. La abuela se acercó al cajón, aparentemente sin darse cuenta de los gritos urgentes de Kim Kyung-hee. Pero en ese momento, con un fuerte ruido, la pared lateral de la casa se derrumbó y el agua entró rápidamente en la casa. La corriente era mucho más rápida y fuerte de lo que esperaba. Si las cosas siguen así, ambos corren peligro. Tengo que salir ahora mismo. Kim Kyung-hee abrazó con fuerza el brazo de su abuela. Había una determinación en sus ojos. Tu vida está en peligro, abuela. Tienes que salir ahora. Ante el ferviente grito de Kim Kyung-hee, la abuela asintió de mala gana. El agua ya llegaba hasta los tobillos y estaba subiendo. Los dos salieron rápidamente de la casa y caminaron hacia el gimnasio de la escuela, ubicado en lo alto del pueblo. Después de llevar a su abuela a un lugar seguro, Kim Kyung-hee partió nuevamente hacia el lugar. Mientras caminaba por el camino empapado por la lluvia, la abuela se hizo una promesa a sí misma. Tan pronto como se drene el agua, iré a casa, tomaré la foto de Young-ho del cajón y buscaré a Kim Kyung. ¿Estás seguro? Esa cicatriz nunca. Puede ser una coincidencia. Los ojos de la abuela se llenaron de lágrimas, pero las lágrimas se mezclaron con la lluvia y nadie lo notó. A la mañana siguiente la lluvia paró y apareció un cielo despejado. El nivel del agua de Boknamcheon todavía estaba alto, pero no subió más. En el gimnasio Gureup, los residentes comenzaron a regresar a casa uno por uno. Los medios locales anunciaron que los niveles de agua se habían estabilizado y que los residentes podían regresar a sus casas con precaución. Tan pronto como la abuela Park Sun-ja escuchó la noticia, se levantó de su asiento. Su rostro parecía cansado por no haber podido dormir en toda la noche, pero sus ojos brillaban con una esperanza que no había visto en 40 años. Ella se apresuró hacia el puente, hice el equipaje y salí. Quería encontrar a Kim Kyung-hee, pero ella dijo que la habían enviado a otro distrito. «Estás bien, puedes simplemente ir a la comisaría», la abuela murmuró mientras salía del gimnasio y se dirigía a casa. Las huellas del puerto quedaron en toda la ciudad. Los caminos estaban cubiertos de barro y el agua goteaba por debajo de los aleros. Las tiendas estaban cerradas y los residentes estaban ocupados evacuando el agua de sus casas. La abuela se apresuró a llegar a su casa. Y luego empezó a correr tan rápido como pudo. Me faltaba el aliento y me dolía el cuerpo, pero no podía parar. Cuando se acercaba a la casa, sus vecinos la vieron y la saludaron cálidamente. ¿Estás bien, abuela? Dijeron que la casa estaba parcialmente inundada, pero la abuela corrió a su propia casa sin siquiera saludar a los vecinos. Al abrir la puerta principal, en el patio se veían rastros del puerto, pero el único interés de mi abuela era el álbum de fotos en el armario. Por fin lo encontré. La abuela lloró y gritó con voz alegre. Fue el momento en que 40 años de espera se hicieron realidad. Se acercó al cajón con piernas temblorosas. Un rastro de gotas de agua continuó a través del mar húmedo. La abuela abrió el cajón de la cómoda con manos temblorosas. El cajón estaba hinchado y no se abría fácilmente por el agua que había entrado, pero ella tiró con fuerza. Finalmente, el cajón se abrió, y dentro estaban las fotografías, afortunadamente bien envueltas en plástico. Young-ho, ahora tú, madre te ha encontrado. En el momento en que estaba a punto de sacar el álbum de fotografías, un dolor repentino y opresivo se apoderó de la abuela. Era una sensación de presión, como si alguien estuviera presionando con fuerza mi pecho. ¡Ah! La abuela gimió agarrándose el pecho con dolor. No podía respirar bien y un sudor frío corría por todo mi cuerpo. Se arrodilló en el suelo y metió la mano en el cajón para sacar el álbum de fotografías. Pero mis brazos empezaron a sentirse débiles. No. Pronto su visión comenzó a nublarse y la fuerza la abandonó en los brazos, y entonces la abuela cayó al suelo. En ese momento, un vecino, el señor Kim, vio a la abuela desplomarse por la ventana. Ella solo había venido a ver cómo estaba la casa de su abuela. Abuela. El señor Kim abrió rápidamente la puerta principal y corrió a la casa de su abuela. El señor Kim sacudió los hombros de la abuela que había caído al suelo, pero la abuela todavía estaba en un débil estado de conciencia. Inmediatamente saqué mi teléfono y llamé a las 19:00.
Tan solo unos minutos después llegó una ambulancia con la sirena a todo volumen. Los paramédicos evaluaron rápidamente el estado de la abuela. Estos son síntomas de un ataque cardíaco. Tienes que llegar al hospital rápidamente. La abuela recuperó brevemente el conocimiento mientras los paramédicos la trasladaban a una camilla. Ella miró al paramédico con visión borrosa y le agarró el brazo con manos temblorosas. Por favor, llame a Kim Kyung-gi. Debo conocerte antes de morir. La voz de su abuela era delgada, pero las palabras de su esposa estaban llenas de la seriedad de 40 años. Entonces, la abuela sufrió un ataque cardíaco y fue al hospital justo antes de reencontrarse con su hijo perdido después de 40 años. Ahora que lo sabe todo, Kim Kyung-gi derrama lágrimas mientras mira fotos de su infancia en la casa de su abuela, o mejor dicho, de su madre. De repente, Kim Kyung-gi se levantó y se apoyó contra la pared y dijo: «Soy la niña desaparecida». Mis piernas temblaban y un sudor frío corría por todo mi cuerpo. Había vivido toda su vida sin saber quién era. Pero ahora, todas las piezas del rompecabezas encajaban en su lugar. Me has estado buscando durante 40 años. 40 años. De repente las lágrimas brotaron de los ojos de Kim Kyung-gi. Fue un aluvión de emociones. Hubo una mezcla de conmoción, confusión e incredulidad. Creció en un orfanato y siempre se preguntó por qué sus padres lo abandonaron. Pero no fue abandonado. Estaba perdido y su madre nunca dejó de buscarlo durante 40 años. Kim Kyung-gi, que permaneció de pie durante un rato, respiró profundamente. La confusión en su cabeza disminuyó gradualmente y una expresión determinada apareció en su rostro. La abuela Park Seon-ja es mi madre. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, las palabras que había dicho el personal médico, de repente entraron en la mente de Kim Kyung-gi. La condición de mi abuela es muy crítica. Hoy parece que será un día crítico. El significado completo de esas palabras recién ahora me está llegando a la mente. No era simplemente la condición de un paciente simple. Eso significaba que la vida de su propia madre, la madre que había esperado durante 40 años, estaba en peligro. El rostro de Kim Kyung-gi estaba distorsionado por el miedo. Madre, por favor, mantente a salvo. Kim Kyung-gi abrió la puerta, con una mirada urgente en su rostro, y salió corriendo. Saqué las llaves del coche de policía y puse en marcha el motor. Corrió hacia el hospital cargando sus cosas. A pocas horas de descubrir quién era, luchaba contra el miedo de perder a su madre. Un coche de policía se detuvo de repente frente al centro de salud de Gul. La puerta se abrió y Kim Kyung-gi salió corriendo. Su uniforme estaba arrugado y el sudor corría por su cara. Su respiración era pesada, a diferencia del oficial de policía habitualmente tranquilo. Kim Kyung-gi entró al vestíbulo del hospital y se dirigió directamente al mostrador de recepción. Su voz temblaba. ¿Dónde está la abuela Park Seon-ja? La enfermera de recepción pareció sorprendida por la apariencia ansiosa de Kim Kyung-gi, pero pronto se calmó y revisó la computadora. Todavía se encuentra en estado crítico. Esta es la sala este, en el 5º piso. El rostro de Kim Kyung-gi se puso pálido ante las palabras de la enfermera. La palabra Chonghan-jasil pesó mucho en mi corazón. Él asintió en silencio y se apresuró a ir al ascensor. Kim Kyung-gi, que llegó al 5º piso, se paró en el pasillo frente a la sala de caracteres chinos. A través de la ventana de cristal de la unidad de cuidados intensivos, pude ver a la abuela rodeada de diversos dispositivos médicos. La anciana que yacía allí con su máscara de oxígeno puesta parecía tan pequeña y débil. Kim Kyung-gi miró la imagen de la rata en su mano. Era una foto de hace 40 años de un niño de 5 años y su madre riendo juntos. Lágrimas calientes brotaron de sus ojos, pero intentó desesperadamente contenerlas. Kim Kyung-gi vio al médico a cargo salir de la unidad de cuidados intensivos, sosteniendo una historia clínica, y rápidamente se acercó a él. «Maestro, un momento». El médico se detuvo y miró a Kim Kyung-gi. Fue una visión extraña ver a un hombre con uniforme de policía de pie con lágrimas en los ojos. «Yo soy su hijo». «Por favor, déjame ver». La voz de Kim Kyung-gi se quebró. Los ojos del médico se abrieron de par en par. «¡Hijo!». La expresión de sorpresa en el rostro del médico de la abuela Park Seon-ja era comprensible. La abuela Park Seon-ja vivía sola y acababa de enterarse de que su hijo había desaparecido. Y ahora el policía afirmaba ser el hijo. Kim Kyung-gi levantó una foto con manos temblorosas. «El niño en esta foto soy yo». El médico examinó la fotografía detenidamente.
pero pronto su expresión cambió a una de arrepentimiento. Desafortunadamente, la condición es tan crítica que no se puede evitar en este momento. Mi función cardíaca continúa disminuyendo. Tienes que esperar hasta que se estabilice. Los hombros de Kim Kyung-hee se desplomaron ante las palabras del médico. Las lágrimas que había estado conteniendo fluyeron de sus ojos. Lo encontré después de 40 años, por favor. Había un sentido de urgencia y desesperación en su voz. Una madre que esperó 40 años, y ahora el hijo que finalmente ha descubierto su verdadera identidad. La reunión no podía terminar así. El médico tocó suavemente el hombro de Kim Kyung-hee. Había compasión y pesar en sus ojos. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Por favor, espere un momento. Si la condición de tu abuela se estabiliza aunque sea un poco, te permitiré tener una breve visita. Kim Kyung-hee asintió, pero sus ojos aún estaban llenos de ansiedad y nerviosismo. Se paró frente a la ventana de cristal de la sala de espera y miró a su madre. Fue una situación irónica en la que finalmente nos reencontramos después de 40 años, pero no pudimos acercarnos. Mamá, hablo inglés. Apoyado contra la ventana de cristal, Kim Kyung-hee susurró suavemente. Esperaba desesperadamente que esas palabras atravesaran la ventana de cristal y llegaran a mi madre, para que ella ganara algo de fuerza. Los pasillos de la unidad de cuidados intensivos estaban llenos del típico bullicio hospitalario y de las luces brillantes del hospital. Kim Kyung-hee estaba sentada con su pesado cuerpo apoyado en la silla del pasillo. En su mano sostenía una fotografía antigua, llena de recuerdos de hacía 40 años. Eso fue cuando, de repente, un agudo sonido de alarma comenzó a sonar desde el interior de la sala de caracteres chinos. El pitido se hace cada vez más fuerte, se hizo más rápido, y luego se convirtió en un sonido de advertencia continuo. Kim Kyung-hee se congeló por un momento cuando escuchó el sonido. ¿Qué está sucediendo? Kim Kyung-hee saltó y corrió hacia la ventana de cristal. El miedo apareció en su rostro. Dentro de la unidad de cuidados intensivos, el personal médico se apresuraba a llegar a la cama de la abuela. El sonido de enfermeras, empujando carros y de médicos dando instrucciones urgentes, se podía escuchar al final del pasillo. Código azul. Crisis de paro cardíaco. Los gritos del médico resonaron por los pasillos del hospital. El rostro de Kim Kyung-hee se puso pálido cuando se dio cuenta del significado de esas palabras. No tenga un paro cardíaco. Por favor, no. Kim Kyung-hee apoyó su caballo contra la ventana. Sus dedos arañaron el cristal y el sonido pareció hablar de la desesperación en su pecho. A través de la ventana de cristal, se vio al personal médico preparando un desfibrilador y a un médico presionando con fuerza el pecho de la abuela. Fue el comienzo de la RCP. Acabo de enterarme, pero la voz de Kim Kyung-hee tiembla. Nos habíamos encontrado después de 40 años, por lo que no podíamos tener una separación tan permanente como esta. Las lágrimas brotaron de sus ojos y ya no pudo contenerlas. Las lágrimas que corrían por el rostro de un hombre de mediana edad, de unos 40 años, que vestía uniforme de policía, eran tan puras y desesperadas como las de un niño de 5 años. Se escuchó el sonido del desfibrilador junto con los gritos del doctor 123 choque. El cuerpo de la abuela se movió por un momento y luego volvió a quedar quieto en la cama. El monitor todavía tenía una línea plana con un sonido de advertencia. Otro impacto, 1, 2, 3. Segundo intento. Tercer intento. Kim Kyung-hee no podía simplemente mirar esa escena. Se puso de rodillas y golpeó el suelo con los puños. Fue una expresión de impotencia y una protesta contra la injusticia de la vida. Su historia era demasiado cruel para terminar así. Por favor, debes comprarlo. La ferviente oración de Kim Kyung-hee resonó en el pasillo. La tensión dentro de la sala de caracteres chinos continuó durante mucho tiempo. El personal médico trabajó incansablemente para estabilizar la condición de la abuela, y Kim Kyung-hee observó todo el proceso a través de la ventana de vidrio. Finalmente, varias veces. Después de una larga lucha, el médico asistente salió de la unidad de cuidados intensivos con un profundo suspiro. Sus hombros se desplomaron y el sudor se formó en su frente. El médico se acercó lentamente a Kim Kyung-hee. Sus ojos ya contenían una verdad que era difícil de decir. Kim Kyung-hee, hicimos lo mejor que pudimos, pero su función cardíaca es muy inestable. Es una situación que pone en peligro la vida. La voz del médico era tranquila, pero el peso de sus palabras era abrumador. Los ojos de Kim Kyung-hee vacilaron.
y no pudo olvidar sus palabras. Todo el color desapareció de su rostro. ¿De qué estás hablando? La voz de Kim Kyung-hee era tan pequeña que apenas era audible. Era más un deseo desesperado de negar la realidad que una pregunta. El médico inmovilizó el brazo de Kim Kyung-hee. Su toque estaba lleno de profesionalismo como profesional médico y de compasión como ser humano. Escuché que es tu hijo. Si deseas despedirte por última vez, te dejaremos entrar un momento. Los ojos del médico también se humedecieron después de terminar de hablar. Kim Kyung-hee asintió sin decir nada. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no hizo ningún esfuerzo por ocultarlas por más tiempo. Siguiendo las instrucciones del médico, se puso un traje de protección, se desinfectó las manos y abrió la puerta de la unidad de cuidados intensivos. Sus pasos eran pesados y cada paso parecía llevar el paso de 40 años. Mi abuela estaba acostada en una cama de hospital, rodeada de numerosas máquinas y mangueras. Su rostro, visible bajo la máscara de oxígeno, estaba pálido y profundamente arrugado, las huellas del tiempo grabadas en él como un mapa de su vida. Kim Kyung-hee se sentó lentamente en la silla junto a la cama de hospital de su abuela. Miró el rostro de su abuela y respiró profundamente. Solo ahora pude ver más claramente su rostro, la forma de sus cejas, la línea de su nariz, la curva de sus labios. Sostuve cuidadosamente la mano de mi abuela con manos temblorosas. Sus manos eran frías y ligeras, callosas al tacto por décadas de trabajo. La voz de Kim Kyung-hee se quebró. Las únicas palabras de su madre contenían su añoranza por el título que nunca había podido llamarla en toda su vida, así como el dolor de su hijo que trascendió 40 años. Las lágrimas fluyeron de los ojos de Kim Kyung-hee y cayeron sobre el dorso de la mano de su abuela. «Soy yo. Es Jang-ho». No hubo respuesta por parte de la bella anciana, cuyo único sonido en la habitación era el débil sonido de los latidos de su corazón en el monitor. Lo único que podía sentir era una leve respiración debajo de la máscara de oxígeno. Kim Kyung-hee sostuvo las manos de su abuela con las suyas. Acabo de enterarme de que mi madre llevaba 40 años buscando sin rendirse. La voz de Kim Kyung-hee se convirtió en un sollozo. Llevó la mano de su abuela a su frente. Si lo hubiera sabido de antemano, habría podido encontrar a mi madre antes. Tal como un niño que quiere que le acaricien la cabeza con la mano, el sonido de los latidos del corazón en el monitor desvaneciéndose gradualmente se podía escuchar en los oídos de Kim Kyung-hee. Vio la cara de su abuela. Lo miré. Te amo, madre. Ahora, descansa en paz. Es demasiado tarde, pero asumiré toda la responsabilidad del camino que tomes y permaneceré a tu lado hasta el final. Kim Kyung-hee acarició suavemente la mano de su abuela. Su toque contenía todo el corazón de un hijo. En ese momento, tan pronto como Kim Kyung-hee terminó de hablar, de repente comenzaron a aparecer cambios sutiles en el monitor cardíaco. Fue un cambio muy sutil, pero incluso Kim Kyung-hee pudo ver la diferencia. Kim Kyung-hee miró sorprendida el rostro de su abuela. Debajo de la máscara de oxígeno, los labios de mi abuela parecían moverse ligeramente. Rápidamente presionó el botón de llamada de enfermera y pronto el personal médico acudió a la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué pasó?, preguntó el médico comprobando el monitor. Yo tampoco lo sé. Estaba hablando con él cuando de repente el monitor cambió. El médico comprobó rápidamente el estado de la abuela. Su expresión cambió ligeramente. Volvió a mirar el monitor con una cara llena de una mezcla de desconcierto y sorpresa. Afortunadamente, hay cambios sutiles. Mi ritmo cardíaco se está volviendo un poco más estable. Sin embargo, la situación sigue siendo muy crítica. No esperes demasiado. A pesar de las palabras del médico, una pequeña chispa de esperanza comenzó a arder en el corazón de Kim Kyung-hee. Así pasó la noche, y llegó la mañana. Kim Kyung-hee pasó la noche en una silla junto a la unidad de cuidados intensivos con permiso del hospital. Se despertó varias veces y miró a su abuela a través de la ventana. Por la mañana, el médico volvió a revisar el estado de mi abuela, y, sorprendentemente, el estado de mi abuela se había estabilizado gradualmente durante la noche. Todavía es demasiado pronto para decirlo, pero la situación se está estabilizando más rápido de lo esperado. Sigamos mirando. Kim Kyung-hee inclinó profundamente la cabeza ante las palabras del médico. Fue una expresión de gratitud y asombro por la tenacidad de una madre que no se había rendido durante 40 años. Han pasado 2 días.
Kim Kyung-hee monitoreó el estado de su abuela mientras iba y venía entre el trabajo policial y el hospital. Sorprendentemente, la condición de mi abuela continuó mejorando. Es realmente asombroso. La señora Kim Kyung-hee. El médico dijo, mirando el cuadro. La recuperación es más rápida de lo esperado. Hay algunas partes que son difíciles de explicar médicamente, pero parece que la fuerte vitalidad y voluntad de mi abuela la están ayudando a recuperarse. Kim Kyung-hee asintió en silencio. Sabía que las palabras del médico no eran mero consuelo. La madre no se dio por vencida durante 40 años buscando a su hijo, y esa determinación ahora parecía haberse convertido en un espíritu de lucha por la vida. Ha pasado una semana. La abuela fue trasladada a una sala general y Kim Kyung-hee pasó allí tanto tiempo como pudo. Le contó su historia a su abuela. Mi abuela aún no tenía ni idea de su vida en Gowon, de su camino hasta convertirse en oficial de policía y de por qué ahora la habían transferido a Gu-eup Kim Kyung-hee. Creía que su abuela escuchaba cada una de sus historias. Pasaron unos días y Kim Kyung-hee estaba trabajando en la estación de policía. Mientras tramitaba una denuncia en el pueblo, recibí una llamada del hospital. La abuela Kim Kyung-hee ha recuperado completamente la conciencia. ¿Puedes venir? ¿Ahora? El corazón de Kim Kyung-hee se aceleró ante las palabras de la enfermera. Inmediatamente explicó la situación a sus compañeros y puso todo en pausa. De camino al hospital en un coche de policía, su mente ya estaba en la habitación del hospital. Kim Kyung-hee llegó al hospital y corrió a la habitación, jadeando en busca de aire. Él todavía estaba en uniforme, y su sombrero debió haber caído en algún lugar. Se detuvo frente a la habitación del enfermo. El momento del verdadero reencuentro, por primera vez en 40 años, estaba ahora a solo una puerta de distancia. Después de respirar profundamente, Kim Kyung-hee abrió la puerta con cuidado. Dentro de la habitación del hospital, un médico y una enfermera estaban revisando el estado de mi abuela, y ella estaba sentada a medio camino en la cama. Su rostro todavía estaba pálido, pero sus ojos brillaban nuevamente. El médico asintió cuando vio a Kim Kyung-hee. Entra. Mi abuela recuperó la plena conciencia. También puedes tener una pequeña conversación. Kim Kyung-hee se acercó a la cama de su abuela con el permiso del médico. Su corazón latía con fuerza y su respiración se aceleró. Kim Kyung-hee, de pie junto a su abuela, gritó con voz temblorosa: ¡Madre! La abuela movió lentamente los ojos y miró a Kim Kyung-hee. Al principio había una mirada confusa en su rostro. Parpadeó y examinó el rostro de Kim Kyung-hee. Poco a poco, una luz de reconocimiento apareció en los ojos de la abuela, y la forma en que miraba a Kim Kyung-hee cambió. Las lágrimas fluyeron lentamente de sus ojos. Sus manos temblorosas se movieron poco a poco hacia Kim Kyung-hee. Fue el momento en que un sueño acariciado durante 40 años se hizo realidad. Kim Kyung-hee tomó su mano con cuidado. El honor de mi madre. Los labios de la abuela temblaron. Ella continuó hablando con dificultad. Joven. Los 40 años de anhelo contenidos en esas palabras resonaron en toda la habitación del hospital. Las lágrimas de la abuela fluyeron más abundantemente, y ella continuó con voz temblorosa. Dijo que esperó todos los días durante 40 años. La abuela tocó el rostro de Kim Kyung-hee con sus manos debilitadas. Sus dedos se movieron suavemente a lo largo de los ojos de su hijo, y pronto, sus labios. Fue como si estuviera viendo el rostro de mi hijo, a quien solo había visto en fotografías. Miraba la foto todos los días para no olvidar mi cara. La voz de mi abuela era débil, pero el amor maternal en ella era fuerte, superando los 40 años transcurridos. Ella respiró profundamente y continuó hablando. Todos me decían que me rindiera y que estaba loca, pero mamá lo sabía, que estoy vivo. Kim Kyung-hee también abrazó con fuerza la mano de su abuela y derramó lágrimas. Ya no eran lágrimas de policía. Fueron las lágrimas de un hijo que encontró a su madre después de 40 años. Una sonrisa se extendió por los labios de la abuela. Fue una sonrisa que lavó 40 años de tristeza. Ahora ya no tengo que buscarlo más. Ante esas palabras, Kim Kyung-hee sostuvo la mano de su abuela aún más firmemente. Tu madre, ya no tienes que buscarla. Estoy aquí. Estaré a tu lado, para siempre, madre. El personal médico que estaba en la habitación también observó este conmovedor momento de reencuentro con lágrimas en los ojos. La enfermera se secó las lágrimas en secreto, y el médico respiró hondo. El médico que luego se encontró
Con Kim Kyung-hee en el pasillo, le dio una palmadita en el hombro y dijo: «Desde el punto de vista médico, una recuperación así es casi un milagro. Supongo que la fuerte voluntad de tu madre y su deseo de conocerte se han hecho realidad. Si hay algo más fuerte que la medicina es el amor y la voluntad». Kim Kyung-hee inclinó la cabeza profundamente ante las palabras del médico. Su corazón se llenó de gratitud. Después de 40 años de espera y búsqueda, finalmente encontró sus raíces. Un día de principios de verano, la cálida luz del sol brillaba sobre el pequeño pueblo de Boknamni, Gureup. En el patio de la casa de la abuela, Park Sun-ja, las azaleas y las azaleas estaban en plena floración, decorando la cerca con sus bonitos colores. En el pequeño jardín de la casa crecían hermosamente las plántulas de lechuga y pimiento recién plantadas, y debajo de un viejo árbol de caqui se colocó una mesa. El sábado por la tarde, 2 semanas después del nacimiento de su abuela, Kim Kyung-hee visitó la casa de su abuela con una elegante vestimenta informal en lugar de su uniforme. En sus manos, sostenía una caja de regalo cuidadosamente envuelta junto con un sobre con documentos. Hizo una pausa y respiró profundamente antes de llamar a la puerta. En las últimas semanas, su vida ha cambiado por completo. Había encontrado su identidad y su familia, algo que no sabía desde hacía 40 años, y ahora estaba listo para un nuevo comienzo. «Oye, entra». Se oía la suave voz de mi abuela a través de la puerta. Aunque el nombre Yang-ho todavía no le resultaba familiar, Kim Kyung-hee abrió la puerta con una sonrisa y entró. La abuela estaba preparando algo en la cocina y la casa se llenó del olor de una comida caliente. «Hola, mamá». Kim Kyung-hee se quitó los zapatos y entró en la sala de estar. La abuela salió secándose las manos y con una brillante sonrisa en su rostro. La apariencia precaria del hospital había desaparecido y su rostro estaba lleno de vida. Sus ojos se llenaron de felicidad en lugar de la tristeza de 40 años. Kim Kyung-hee colocó un sobre con documentos sobre la mesa. «Presenté una solicitud ante el tribunal de mi madre. Pronto me convertiré oficialmente en Park Young-ho». Las lágrimas brotaron de los ojos de la abuela. Ella miró a Kim Kyung-hee con admiración y admiración. Supe que era mi hijo en el momento que lo vi. Mi corazón lo sabía. Incluso después de 40 años, una madre todavía conoce a su hijo. Kim Kyung-hee sonrió y sostuvo con cuidado la mano de su abuela. «Gracias por venir a mí, madre». La abuela Park Sun-ja abrazó fuertemente a su hijo. Su pequeño cuerpo temblaba, pero su abrazo era cálido y firme. «Realmente parece un sueño, mi hijo Young-ho. Ahora ya no tendré que buscarte en mis sueños». Los dos permanecieron en silencio durante un largo rato, apenas conociéndose. En ese momento se escuchó un alboroto afuera de la puerta. Kim Kyung-hee miró por la ventana y se sorprendió al ver a la gente del pueblo reunida allí con comida y regalos. «¿Qué es esto?». La anciana sonrió suavemente. Los habitantes del pueblo prepararon una ceremonia de bienvenida. Cuando abrí la puerta, había unos 20 aldeanos allí aplaudiendo. Muchos de ellos conocían la historia de los 40 años de su abuela y estaban encantados de presenciar de primera mano su conclusión. «Felicidades. La señora Kim Kyung-hee». «No, ¿debería llamarte Young-woo ahora?». El jefe de la aldea dijo con una sonrisa. Una a una, la gente entró a la casa y comenzó una pequeña fiesta. Se sirvió alcohol y aperitivos y la risa llenó la casa. A medida que la noche avanzaba y los invitados se marchaban uno a uno, Kim Kyung-hee y su abuela se sentaron una al lado de la otra en una mesa en el patio. El cielo nocturno estaba lleno de estrellas, y en la distancia se podía escuchar el croar de las ranas. «Mamá, me voy a mudar contigo», Kim Kyung-hee dijo en voz baja. «Encontré un apartamento de alquiler en Eumnae. Son 10 minutos a pie. Creo que podría cenar con mi mamá todos los días después del trabajo». Los ojos de la abuela brillaron. «¿Es eso cierto? ¿Es esto algo que puedes ver todos los días?». «Sí, a partir de ahora, todos los días». Kim Kyung-hee sacó un trozo de papel doblado de su bolsillo y lo desdobló. Era un trozo de papel con un plan de viaje escrito en él. «Quiero mostrarle a mi madre muchas cosas del mundo, como un hijo, montaña Seoraksan, isla de Jeju. Y en otoño, también quiero ir a ver el follaje otoñal en la montaña Naejangsan. Tenemos tantos recuerdos que crear juntos». La abuela asintió con una expresión feliz. Los dos hablaron durante largo rato, mirando las estrellas.
Kim Kyung-hee sacó su teléfono inteligente del bolsillo y encendió la cámara. «Mamá, ¿podemos tomarnos una foto juntas? A partir de ahora podremos tomarnos fotos juntos todos los días, pero hoy es un día especial». La abuela parecía nerviosa, pero asintió voluntariamente. Los dos se sentaron uno al lado del otro, y Kim Kyung-hee levantó su teléfono inteligente. 1, 2, 3. Los flashes de las cámaras se dispararon, y la pantalla mostró el sombrero sonriendo felizmente. Después de revisar la foto, Kim Kyung-hee se la mostró a su abuela. A partir de ahora, es nuestro nuevo comienzo. Juntos, no separados. Madre. Una sonrisa feliz se extendió por el rostro de la abuela. Ella sostuvo con fuerza la mano de su hijo, y sus miradas se volvieron hacia las estrellas en el cielo nocturno. Después de 40 años de espera, se reencontraron, y ahora se abría un nuevo tiempo para que estuvieran juntos. Nunca es demasiado tarde para encontrar a un niño desaparecido. No te rindas. Es posible que tu hijo todavía te esté esperando en Mime de Fantasmony, algún lugar. Realmente quería decir esto a todos los padres que están buscando a sus hijos desaparecidos. Gracias por escuchar mi historia hasta ahora.